Hola, hola, ¿cómo están? Todos muy bienvenidos a su programa Las Villanas Informan. Yo soy Luz Mateo Cielo, integrante de Femiconeras de Lima Sur, y me encuentro acompañada de... Yo soy María Pastorelli, promotora de salud, y hoy vengo a hablar sobre un tema que es muy importante y me preocupa mucho. ¿Por qué, María? ¿Por qué te preocupa? Es que mira, han pasado ya tantos años y siempre vamos con el mismo tema, en que las mujeres tenemos que justificar que tenemos los mismos derechos. Ya estamos cansadas de pelear y no nos escuchen. Y ojo, que yo me dejo ir. María, no es tu preocupación solamente, es de todas y todos y todes en realidad, ¿no? El machismo está regado en la sociedad en general, desde pequeños, ¿no? Desde que nos formamos hasta cuando somos adultos, ¿no? Y para eso justamente hay leyes, ¿no? Leyes que nos deberían proteger, ¿no? Que deberían garantizar la igualdad de género entre hombres y mujeres. Entonces, aprovechemos este episodio y lancemos la pregunta. Si ya existe la normativa, ¿cómo las autoridades pueden garantizar la igualdad de género? Y por eso es que este programa está enfocado justamente en funcionarios y funcionarias. Imagínate que recién en el 2019 hemos tenido igualdad de representación política con la Ley de Paridad y Alternancia, ¿no? Que es esta ley que indicaba que la representación política en cualquier espacio público debería ser mitad hombres y mitad mujeres. Hace poco, lamentablemente, la derogaron. Pero imagínate, llegar a este cargo público, ¿no? Con esta ley es un gran logro, pero sabemos que ahí también hay dificultades, ¿no? Hay violaciones y discriminaciones, como el acoso político, ¿no? Que son estos prejuicios, estereotipos, que muchas veces las mujeres que llegan a estos cargos públicos sufren de parte de sus colegas justamente. Y recuerda que al año 2022, el 76.8% de las mujeres peruanas trabajaban en el sector informal y el 60.4% en la situación de subempleo, es decir, sin las condiciones laborales mínimas que establece la ley, como seguros de salud, de vida, gratificaciones, AFP, CTS, etcétera, etcétera. Imagínate, si en esas condiciones trabajamos, si es que trabajamos también, ¿cómo vamos a obtener los ingresos suficientes para poder vivir, ¿no? Y eso súmale a las labores de cuidado, ¿no? Los trabajos que realizamos en nuestros hogares, si es que también somos madres es otra situación aparte, si somos hijas también tenemos otras complicaciones. Entonces, imagínate, yo tengo acá un dato súper importante, mira. Mientras que los hombres dedican 15 horas con 54 minutos a las labores domésticas, ¿no? A los trabajos de cuidado, las mujeres destinan 39 horas con 28 minutos a la semana en estos mismos cuidados. O sea, es casi un día a la semana más de nuestro trabajo de cuidados en la casa. Entonces, hay una evidente desigualdad que hay que corregir con corresponsabilidad de cuidados. Un día de trabajo más sin pago y no reconocido, ¿no? Porque supuestamente es la labor de la mujer. Eso limita las oportunidades como estudiar, tener un emprendimiento y un proyecto personal. Y a eso súmales la situación de acoso laboral. Que es realmente terrible. ¿Tú crees que si hubiera igualdad de género y representación política, podríamos abordar problemáticas específicas de las mujeres con mejor atención? Sin duda, yo creo que sería mucho mejor, ¿no?, para ver sobre el acoso sexual. Porque, a ver, un ejemplo. En las comisarías hay pocas policías mujeres y pocos policías varones que están sensibilizados en este caso. Yo tengo una pregunta. Si una mujer que ha sufrido acoso sexual vaya a poner la denuncia, ¿tú crees que se va a sentir segura ante un oficial que defiende el machismo y todavía la culpa a ella de lo que le pasó? Claro que no, ¿no? Ninguna mujer creo que nos sentiríamos cómodas en ese espacio, ¿no? Revictimizada nuevamente por justamente una autoridad que nos debería proteger, ¿no? Y eso no solamente puede suceder en esos espacios, ¿no? En los centros de salud, por ejemplo, también suele suceder eso, ¿no?
con problemas específicos que nosotras sufrimos, ¿no? Como los servicios de salud sexual y reproductiva, o estos problemas de anticonceptivos, ¿no? La pastilla de emergencia oral que necesitamos, y muchas veces no nos hacen pasar vergüenza por necesitar un medicamento que es de uso público, ¿no? Y gratuito. Entonces, también puede pasar que cuando vamos por endometriosis, ¿no? Nuestro periodo menstrual, ¿cómo nos tratan? Entonces, creo que es importante que abordemos estas problemáticas, que es un trato desigual dentro de los diferentes servicios que optemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en México hay una ley para esto, ¿no? Hay un periodo de descanso para las mujeres que sufrimos estos malestares. Entonces, ahí se está atendiendo la desigualdad que existe en estos servicios de salud. Creo que lo deberíamos adoptar aquí también. Y no olvidemos la problemática que sufren las personas gays, bisexuales, transexuales. Lesbianas y queer también. Claro, como al poco acceso a servicios básicos, las precarias condiciones laborales y las violencias y discriminación que ellas sienten en la parte laboral. Y eso es invisible porque hay ausencia en la parte política. Claro, y esta ausencia también hace que no se impulsen medidas a favor de esta población. Hay una política de igualdad de género que se supone debería garantizar la igualdad, entonces es necesario que se aplique en todos los niveles, que ve justamente factores específicos como la reducción de la violencia, ¿no? Impulsa la igualdad, reduce la discriminación, y para esto tenemos a una especialista que nos va a hablar sobre este tema. ¿Qué te parece si la presentamos? Claro que sí, pero antes nuestra pastilla informativa del episodio. ¿Sabías que en abril del 2019 el Estado peruano aprobó la Política Nacional de Igualdad de Género? Esta norma busca mejorar la eficacia y calidad de la actuación de las entidades en los diferentes niveles de gobierno para garantizar los derechos humanos de las mujeres en igualdad y sin discriminación. Ahora sí, nos encontramos con nuestra invitada especial. Ella es Yanet Yaja, abogada especializada en género, derechos humanos y derecho constitucional. Bienvenida, Yanet. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Yanet, por venir para conversar con nosotras sobre la igualdad de género y de oportunidades. Aunque sabemos que existe un marco normativo, quisiéramos precisar cuál es. Para ello tenemos algunas preguntas. Y la primera es: ¿qué significa igualdad de género e igualdad de oportunidades? Creo que la igualdad de género finalmente es la posibilidad de que como sociedad tengamos, ¿no es cierto?, iguales derechos, todas las personas, ¿no?, incluyendo evidentemente a mujeres y hombres. Pero además vamos un poco más allá, es que igualdad de género tiene que ver con que todas las personas, hombres y mujeres, ¿no?, tengamos derecho sin ningún tipo de discriminación, ¿no?, ya sea por estereotipos o mandatos sociales que existen en nuestro país y en el mundo sobre lo que debe ser mujer y sobre lo que debe ser hombre, ¿no? Entonces creo que lo básico es el ejercicio de derechos y fundamentalmente que estos no sean restringidos por mandatos sociales que te dicen qué es lo que debe ser tu destino si es que naciste de una manera o de otra, ¿no? Yanet, ¿y cómo las autoridades pueden garantizar la igualdad de género? ¿Mediante qué acciones? Sí, ahí sí es importante señalar que en realidad nosotros tenemos la prohibición de la discriminación por sexo, en realidad, desde 1979, que es reciente para una sociedad y un Estado que tiene ya 200 años, ¿no? Entonces, claro, el 1979 parece muy lejano, pero en realidad en una sociedad de 200 años, un país de 200 años, es reciente. Y a partir de esa prohibición de la discriminación por sexo, que así dice la Constitución, en realidad se han ido desarrollando un marco normativo y de políticas públicas para garantizarla, y además donde se ha evidenciado que la discriminación por sexo en el fondo es discriminación por género porque tiene que ver con los mandatos sociales que nos asignan a hombres y mujeres en nuestro país, ¿no? Entonces creo yo que hasta el momento uno puede hablar acerca de un marco normativo, ¿no?, que son el deber ser,
y además un marco de políticas públicas que tiene que ver cómo haces que esas normas, esos derechos que se nos reconocen en la realidad vayan a la práctica, ¿no? Entonces, y lo menciono porque en realidad estamos en un contexto de retroceso, donde posiblemente vamos a retroceder, inclusive en aquello que hemos ganado que tiene que ver con el marco normativo, ¿no? Entonces, nosotros en este momento tenemos efectivamente la Constitución que prohíbe la discriminación por sexo, pero además por otra índole, y ahí nosotros debemos entender discriminación por género. Tenemos leyes contra la violencia, para la participación política de las mujeres, la ley de paridad, tenemos normas sobre salud, ¿no? Salud sexual y reproductiva. Entonces, un ámbito de garantía tiene que ver también con el reconocimiento normativo, donde se ha avanzado bastante. Interesante lo que nos comentas, Janet. En el año 2023, el Ejecutivo aprobó la implementación de un oficial de la igualdad en las instituciones públicas. ¿Hay avances en esta norma? Avances no hay, creo que en este momento estamos más bien en un contexto de retroceso, ¿no? Ante una posible, además, desaparición del MIM o degradación, como le llamo yo, a un viceministerio. Creo que la pregunta es muy importante porque nos lleva a otro eje temático relevante, pero efectivamente para que eso se garantice uno tiene que hacer que el Estado y en realidad la sociedad, ¿no es cierto?, incorpore el enfoque de género al momento de prestar los servicios, porque si no, a través de un servicio de salud, por ejemplo, es más, de salud reproductiva, que podría ser la atención de un parto o el tema del momento anticonceptivo, yo puedo tener un marcado machismo y conducir mi actuación más bien para excluir, inclusive en servicios que ya existen, ¿no? O el SEM, o no sé, podemos hablar de diversos servicios. En ese marco es que el Estado peruano, en realidad desde casi 2005, me parece, con el Plan de Igualdad de Oportunidades, empieza a hablar de transversalización del enfoque de género en la gestión pública, la que en realidad se hace mucho más concreta con este Ministerio de la Mujer, que se crea, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿no es cierto?, donde se crea una dirección de transversalización del enfoque de género. Entonces, ¿a qué voy? Es que para que el servicio pueda prestarse también con enfoque de género, es necesario trabajar adentro. Para eso se habla de transversalización del enfoque de género. Existía una Dirección General de Transversalización del Enfoque de Género hasta el año pasado, que fue degradada nuevamente a una dirección de línea, y en ese marco es que uno entiende los oficiales de género. Porque en realidad los oficiales de género son una de las varias medidas que se había adoptado para que las instituciones del Estado puedan prestar sus servicios a la ciudadanía con enfoque de género y sin discriminación. Entonces, digamos, ya en el 2017, por ejemplo, se había hablado de que cada institución tenía que hacer un espacio de coordinación para la igualdad de género. En el 2021 se aprobaron unos lineamientos para transversalizar el enfoque de género en recursos humanos, en la prestación de servicios, en la parte de todo el presupuesto, en la planificación. Entonces, ese era el camino o la arquitectura de transversalización del enfoque de género, donde entra el oficial de género, que en principio lo que tenía que hacer es que en cada institución pública tenía que justamente transversalizar el enfoque de género para que los servicios que nos presten no sean discriminatorios, sean inclusivos, tengan enfoque de género y además enfoque interseccional. Lo que ha pasado en realidad es que se aprobó el oficial de género y al día siguiente empezó a ser cuestionado, y yo entiendo que desde el Congreso inclusive ya hay una aprobación a nivel de dictamen para su eliminación, aprovechando lo que significa la modificación de la ley de violencia contra la mujer integrante del grupo familiar. Entonces, en ese marco, tengo la impresión yo que la creación de los oficiales de género fue la última acción relevante que hizo el Estado para transversalizar el enfoque de género. Janet, y esto que mencionas en este contexto en donde no hay contrapeso entre Congreso y el Ejecutivo, entonces, ¿cuáles serían los principales retos del Estado para garantizar igualdad de género y de oportunidades? Yo creo que podemos hablar de retos a diferente nivel. Digamos, si nos vamos desde lo micro, efectivamente la transversalización del enfoque de género y el enfoque interseccional, además donde se cruza el tema de la interculturalidad, todo el tema de la racialización que vivimos, el tema de la homofobia y transfobia, es fundamental. Ya, digamos, en términos operativos y técnicos, ¿no? Porque efectivamente hay muchos servidores y servidoras públicas que no manejan eso y terminan reproduciendo esquemas discriminatorios.
Ya, eso es a nivel más concreto y habría que seguir trabajando en eso. Pero tengo la impresión que en los últimos años, especialmente desde el año pasado, ya cuando el Poder Ejecutivo deja de ser un contrapeso al Congreso, en realidad el desafío es mucho mayor porque estamos viviendo un retroceso muy conservador de las autoridades que están teniendo impacto en la ciudadanía. Entonces, en ese sentido, digamos, mi impresión es que el Estado tiene como desafío y responsabilidad fundamentalmente defender lo que significa el enfoque de género para poderlo incorporar en sus servicios, pero además para poder enfrentar lo que los mismos antiderechos denominan batalla cultural. Estamos en un momento en el cual hasta se quiere desconocer que la discriminación existe. Amigas, no olvidemos la pregunta villana del episodio. Tengo una pregunta. Desde la ciudadanía, ¿cómo podemos contribuir a que se garantice la igualdad de género? Hay dos niveles muy importantes, ¿no? Tengo la impresión de que, bueno, nosotros como ciudadanía tenemos también derechos, ¿no? Entonces, el tema de la participación ciudadana, la exigencia ciudadana hacia los estados. Entonces, tengo un primer elemento, creo que tiene que ver con la vigilancia. O sea, creo que digamos, hay que pedir rendición de cuentas a nuestras autoridades sobre lo que se ha avanzado porque existe normatividad que los obliga nacional e internacional. Y entonces, el tema de la rendición de cuentas, utilizando además los mecanismos formales que ya existen para eso. Lo segundo es, efectivamente, en el entorno que tenemos, es importante identificar y reivindicar que estamos en un proceso de retraimiento, llamémoslo así, lo de igualdad de género, y por lo tanto hay que difundir justamente el tema de la relevancia de la igualdad de género, el enfoque de género, ¿no? Pero además para hacer presión al Congreso. Esta entrevista se está dando en realidad en momentos muy complejos, donde las respuestas no son, digamos, seguramente en 2018, que estaba en apogeo, el feminismo, el ni una menos, ¿no? O sea, digamos que otro era el contexto, seguramente las respuestas serían más técnicas. En este momento, las respuestas tienen que ser más políticas también, porque en realidad se está desconociendo hasta la existencia misma de la discriminación, ¿no? Muchas gracias, Janet, por tu tiempo y por habernos aclarado muchas preguntas que teníamos. A continuación, la pastilla informativa. ¿Sabías que en diciembre del año 2023 el Ejecutivo promulgó mediante decreto supremo que todas las entidades públicas implementen un oficial para la igualdad? Este agente tiene la función de garantizar el cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres. Esta medida, además, también puede ser implementada por instituciones privadas. María, llegamos casi al final del programa, sin no antes dar algunas conclusiones a partir de la entrevistada, ¿no? Que ha dicho cosas súper importantes. Por ejemplo, yo me quedo con que la igualdad se debe garantizar tanto para el sexo y para el género, ¿no? Que esta discriminación por sexo incluye una desigualdad por género y no hay que pasarla desapercibida, ¿no? Que la cancha no es par para todas las personas. Entonces es súper importante esto, ¿no? Y seguir con estas medidas para garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y que las políticas públicas deberían concretizarse finalmente, ¿no? No solamente quedarse en un deber ser, sino también pasar a la realidad concreta y a la vida cotidiana de todas nosotras. Bien, Luz, yo me quedo con la igualdad de género, yo me quedo con la igualdad en el trabajo, en la familia, ¿no? En los colegios, porque de esto es lo que estamos hablando ahora, ¿no? Es importantísimo, no que solamente se quede en un papel, sino que se entienda. Así es. Y con esto nos despedimos, llegamos al final del programa. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en un siguiente episodio. Ya saben, las villanas informan. No olviden de seguirnos a través de nuestras redes sociales en la cuenta de Despo Ciudadano. Hasta pronto.